En Duende Reddit, la historia de hoy es... Mi cuñada apareció sin permiso en mi casa de vacaciones familiar con sus amigas un día antes de mi reunión anual en memoria de mi madre. Cuando le pedí que se fuera me respondió: necesito este fin de semana como escapada para mi salud mental y tú deberías encontrar otro lugar. Su cara cuando vio llegar a la policía fue inolvidable. Me encuentro en una situación complicada y necesito consejo. Soy propietaria de una preciosa casa de vacaciones que ha estado en mi familia por generaciones. Originalmente pertenecía a mi abuela, quien la adoraba y creó infinidad de recuerdos maravillosos allí. Cuando falleció, la casa pasó a mi madre, quien la cuidó con esmero y la mantuvo como un refugio especial para nuestra familia. Desgraciadamente, hace 3 años mi madre perdió su batalla contra el cáncer y heredé la casa. Al ser hija única, no tenía hermanos con quienes compartirla, así que la responsabilidad y el privilegio de mantenerla en la familia recayó enteramente en mí. Ahora que estoy casada con Richard, esta casa de vacaciones sigue siendo una parte fundamental de nuestras vidas. Hemos llevado a nuestra hija allí muchas veces a lo largo de los años, creando nuestros propios recuerdos en un lugar que ya alberga tanta historia familiar. Siempre que podemos, hacemos las maletas y nos escapamos a este tranquilo refugio, disfrutando de la nostalgia y serenidad que ofrece. Con el tiempo, Richard y yo hemos ido modernizando la casa, realizando reformas y rediseñando diferentes áreas para adaptarla mejor a nuestro estilo y necesidades. Aunque hemos actualizado algunos aspectos, también nos hemos asegurado de preservar su encanto y el valor sentimental que tiene para mí. En una ocasión llevamos a la hermana de Richard con nosotros. Nunca había estado allí antes y desde el momento en que llegó, quedó completamente enamorada del lugar. Es comprensible, ya que está ubicada en un rincón tranquilo y pintoresco, lejos del ruido y las prisas de la vida cotidiana. La casa tiene un enorme jardín, perfecto para relajarse o celebrar reuniones, y una impresionante piscina que hace que los calurosos días de verano sean mucho más agradables. Es ese tipo de lugar que parece un tesoro escondido, donde el tiempo transcurre más despacio y la vida parece más sencilla. A lo largo de los años, mi cuñada me ha mencionado varias veces lo afortunada que soy por haber heredado una casa de vacaciones tan hermosa. También ha expresado cuánto desearía tener algo así, un lugar lleno de recuerdos felices transmitidos a través de generaciones. Para poner en contexto, tanto mi marido Richard como su hermana tuvieron una infancia muy difícil. Sus padres luchaban contra una grave adicción a las drogas y entraban y salían de prisión durante toda su vida. Debido a esta inestabilidad, Richard y su hermana fueron puestos en acogida desde pequeños. Nunca tuvieron un hogar estable al que pudieran llamar propio, mudándose constantemente entre diferentes familias de acogida, sin saber nunca qué les depararía el futuro. Fue una forma muy dura de crecer, llena de incertidumbre y dificultades. A pesar de todo lo que vivió, Richard trabajó increíblemente duro para construirse una vida mejor. Tan pronto como consiguió un trabajo estable, tomó una decisión que cambiaría su vida. Adoptó a su hermana pequeña y la llevó a vivir con él. No quería que ella pasara por la vida sola o sufriera más de lo que ya había sufrido. En muchos aspectos, se convirtió en algo más que un hermano para ella. Era su protector, su proveedor, y lo más cercano que tenía a una figura paterna. Por este motivo, su vínculo sigue siendo increíblemente fuerte hasta el día de hoy. Han pasado por mucho juntos y, pase lo que pase, siempre se cuidan mutuamente. Cuando conocí a Richard, él fue muy sincero sobre su difícil infancia. Me contó las dificultades que él y su hermana habían enfrentado al crecer, la inestabilidad, las casas de acogida y la falta de una estructura familiar real. Pero lo que más destacó fue el profundo vínculo que compartía con su hermana. No era solo su hermana, era alguien a quien prácticamente había criado y cuidado. Habían pasado por todo juntos y quedaba claro que ella significaba el mundo para él. Por este motivo, cuando yo entré en escena, su hermana no fue precisamente acogedora. Le costó un tiempo adaptarse a mí. Richard era la única familia verdadera que tenía, y ella era extremadamente protectora con él. Al principio, mantuvo las distancias y no fue especialmente amable. De hecho, a menudo era despectiva. Ni siquiera se molestaba en llamarme por mi nombre. Reconozco que fue difícil al principio. Hubo momentos en los que podía ser bastante cruel, y notaba que me estaba poniendo a prueba a su manera. Pero no me lo tomé como algo personal porque entendía de dónde venía. Había pasado toda su vida dependiendo de Richard, y la idea de que alguien nuevo entrara, y potencialmente cambiara su dinámica debió resultarle aterradora. Pero con el paso del tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Comenzó a notar lo mucho que Richard me quería, lo en serio que iba nuestra relación y lo feliz que yo le hacía. Poco a poco se acercó a mí y nuestra relación empezó a mejorar. Con los años, los tres nos hemos vuelto increíblemente unidos. Como Richard y su hermana no tienen otros familiares, y yo no tengo hermanos propios,
Realmente somos solo nosotros tres. Por eso, cuando mi cuñada expresó su tristeza por no haber recibido nunca ningún tipo de herencia familiar, realmente me llegó al corazón. Nunca le habían dado nada de su familia biológica. Ni reliquias, ni casa de la infancia, ni tesoros sentimentales transmitidos a través de generaciones. Pude notar que en el fondo le dolía. Después de reflexionar, tomé una decisión y decidí darle una llave de la casa de vacaciones de mi familia. Le dije que ella era familia para mí y que por eso, estaba completamente de acuerdo con que visitara la casa. Le aseguré que podía ir cuando quisiera, siempre y cuando me avisara primero para que nuestros horarios no coincidieran. Mi cuñada estaba rebosante de alegría, prácticamente explotando de emoción, y aceptó entusiasmada el acuerdo, prometiendo siempre consultar antes de planear una visita. Al principio, mi cuñada respetaba nuestro acuerdo. Siempre me llamaba antes de hacer planes para visitar la casa de vacaciones, tal como lo habíamos pactado. Pero el año pasado, las cosas empezaron a cambiar. La primera vez que rompió nuestro acuerdo, me enteré cuando recibí una notificación de mi cámara de seguridad de la casa. Al revisar las imágenes, me sorprendió verla allí. No me había comentado nada previamente. Inmediatamente la llamé para preguntar qué estaba pasando. Se disculpó diciendo que no había tenido mala intención y que simplemente se le había olvidado avisarme. Prometió que a partir de entonces, siempre consultaría conmigo antes de ir. Decidí creer en su palabra y dejarlo pasar, asumiendo que era solo un despiste puntual. Pero luego, no mucho después, volvió a hacerlo. Esta vez, no era solo una visita sin avisar. Había traído a alguien con ella. Cuando revisé las imágenes de seguridad, vi a un hombre que nunca había visto antes. Ni Richard ni yo teníamos idea de quién era. En este punto, estaba frustrada. La llamé de nuevo y le recordé que teníamos una norma muy sencilla, solo avisar antes de ir. No se trataba de controlar cuándo podía visitar la casa, sino de asegurarnos de que nuestros horarios no coincidieran. Resulta que Richard y yo en realidad habíamos estado planeando ir a la casa ese mismo fin de semana. Si hubiera llamado, podríamos haber coordinado algo con antelación. En lugar de entender mi frustración, lo desestimó como si no tuviera importancia. Me dijo con naturalidad que estaba demasiado emocionada por pasar tiempo con su novio y que realmente no había planeado con antelación. Rápidamente quedó claro que había llevado a este hombre misterioso allí para lo que parecía un fin de semana romántico. A pesar de mi irritación, decidí dejarlo pasar de nuevo. No quería convertirlo en un problema mayor del que ya era, pero en el fondo, me dejó mal sabor de boca. Le había dado esa llave como un gesto de cariño y confianza, y ella estaba empezando a aprovecharse de ello. Sin embargo, cuando Richard y yo visitamos la casa de vacaciones el fin de semana siguiente, justo después de la pequeña escapada de mi cuñada, no estaba preparada para lo que me encontré. Nada más entrar, noté que algo iba mal. La casa, que siempre me he enorgullecido de mantener limpia y acogedora, estaba completamente desordenada. Los suelos estaban pegajosos, como si alguien hubiera derramado bebidas por todas partes, sin molestarse en limpiarlas. El cubo de basura rebosaba de botellas de alcohol vacías, evidencia de lo que claramente había sido una noche de fiesta. Pero lo peor era el dormitorio. Estaba totalmente revuelto. La cama deshecha, las sábanas por todas partes, y toda la habitación tenía un aire de abandono, como si no se hubiera hecho el más mínimo esfuerzo por recoger. Estaba absolutamente furiosa. No era solo que el lugar estuviera desordenado, era la absoluta falta de respeto que suponía. Había dejado la casa en ese estado sin molestarse siquiera en llamarme para informarme. Se había marchado a sabiendas, plenamente consciente de que eventualmente yo sería quien lo encontraría. La realidad me golpeó con fuerza. Claramente había dado por sentada mi amabilidad. Inmediatamente la llamé, apenas capaz de controlar mi enfado. Le pregunté directamente, ¿quién creía que iba a limpiar después de ella? Había llegado a la casa de vacaciones esperando un fin de semana tranquilo, solo para encontrarme con un desastre que ahora tenía que solucionar. En lugar de reconocer su error, dijo con naturalidad que simplemente se le había olvidado limpiar, y luego tuvo la desfachatez de decirme que, dado que éramos familia, no pensaba que me molestaría tanto por lo sucia que estaba todo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Le dejé muy claro que este comportamiento era inaceptable. Le advertí que si alguna vez planeaba volver, necesitaba informarme primero. De lo contrario, ya no sería bienvenida. Mi tono fue firme y, por primera vez, no suavicé mi frustración. Durante las siguientes horas, en lugar de relajarme como había planeado, me encontré fregando suelos, sacando basura y devolviendo la casa a su estado normal. Richard también ayudó. Solo después de todo ese agotador trabajo pudimos finalmente sentarnos y descansar. Todos estos incidentes comenzaron a cambiar la forma en que veía a mi cuñada.
Empezaba a verla de manera diferente. No solo estaba cometiendo pequeños errores, estaba aprovechándose de mi generosidad, asumiendo que siempre me ocuparía de las consecuencias, y darme cuenta de esto me impactó profundamente. Este fin de semana se supone que es especial. Cada año, mi familia se reúne en honor a mi madre para celebrar su vida. Es una tradición que mantenemos desde su fallecimiento, una forma de recordarla y apreciar el vínculo que todos compartimos. Mi padre, mi abuelo y algunos de mis primos cercanos se reúnen en casa de alguien. Simplemente disfrutamos de la compañía mutua. Este año, estaba ilusionada por organizarlo en la casa de vacaciones familiar. Richard y yo llevábamos semanas planificándolo, asegurándonos de que todo fuera perfecto. Pero hoy, justo un día antes de la reunión, mi teléfono sonó con una notificación de seguridad. Se me encogió el estómago. Sabía exactamente lo que significaba. Cuando revisé la cámara, mi peor sospecha se confirmó. Mi cuñada estaba en la casa de vacaciones otra vez. Y, por supuesto, no se había molestado en consultarme. Esta vez, incluso había traído a 2 de sus amigas. Normalmente, la llamaría, la regañaría por no informarme y luego, a regañadientes, lo dejaría pasar. Pero esta vez era diferente. No era solo otro fin de semana cualquiera donde podía hacer a un lado mi frustración. Tenía planes importantes, planes que involucraban a mi familia, mis tradiciones y honrar la memoria de mi madre. Y ahora, mi cuñada se había colado una vez más en mi espacio sin permiso. No dudé. La llamé repetidamente, exigiendo saber por qué había aparecido sin avisarme otra vez. Respondió que acababa de salir de una relación de un mes y necesitaba tiempo para procesar su trauma. Como si eso de alguna manera justificara presentarse en la casa de mi familia sin avisar, un día antes de un evento importante que llevaba semanas planeando. Dijo que me habría informado justo después de que ella y sus amigas ya se hubieran instalado. Según ella, asumió que de todos modos no sería un problema para mí. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Esto no era un despiste, no era un error inocente, era prepotencia. Sabía que se suponía que debía preguntar, sabía que esta casa me pertenecía y, sin embargo, lo había ignorado deliberadamente, asumiendo que lo que ella quisiera hacer tendría prioridad sobre mis planes, mis límites y mi generosidad. Le dije con firmeza que Richard y yo llegaríamos al día siguiente. Le expliqué que este fin de semana era nuestra reunión familiar anual, algo que hacíamos cada año en honor a mi madre. Le señalé que llevábamos semanas planeando organizarlo en la casa de vacaciones, y que debería haber preguntado antes de presentarse sin avisar. Sin embargo, a pesar de mi frustración, todavía intenté ser comprensiva. Le dije que si ella y sus amigas realmente querían quedarse en mi casa, serían más que bienvenidas a unirse a la reunión. Al fin y al cabo, no quería echarla por capricho. Pero en cuanto sugerí esto, su actitud cambió por completo. Inmediatamente se negó, dejando claro que no tenía ningún interés en formar parte de nuestro evento. En lugar de reconocer que se había extralimitado, redobló la apuesta y argumentó que yo no estaba siendo justa. Según ella, necesitaba este fin de semana para relajarse con sus amigas y tener a mi familia allí arruinaría su tiempo. Luego, como si tuviera algún derecho a hacer exigencias, tuvo la osadía de sugerir que yo debería ser quien cambiara mis planes. Insistió en que debería mover la fecha de mi reunión familiar o encontrar un lugar diferente para organizarla para que ella y sus amigas no fueran molestadas. Me quedé atónita. Su sentido de la propiedad era irreal. Ahí estaba ella, en una casa que no le pertenecía, una casa a la que solo podía ir gracias a mi generosidad, diciéndome a mí, la verdadera propietaria, que reorganizara mis planes porque había decidido a última hora que quería una escapada privada. En ese momento, cualquier paciencia que me quedaba hacia ella se esfumó por completo. Era una falta de respeto flagrante y había llegado a mi límite. Le dije clara y directamente que no iba a pedirle a los miembros de mi familia que reorganizaran sus agendas solo porque ella se había presentado sin avisar, y había decidido que quería la casa para ella sola. Si quería una escapada ininterrumpida con sus amigas, necesitaba encontrar su propio alojamiento y rápido, porque Richard y yo llegaríamos al día siguiente pasara lo que pasara. Fue entonces cuando perdió completamente los estribos. Comenzó a discutir furiosamente, su tono destilaba frustración y autocompasión. Me acusó de ser insensible, actuando como si yo fuera quien se entrometía en sus planes, cuando en realidad ella era quien había invadido mi espacio sin permiso. Luego, como si intentara hacerme sentir culpable para que cediera, afirmó dramáticamente que yo estaba arruinando sus planes, y que necesitaba este fin de semana como una escapada para su salud mental. A estas alturas, había escuchado suficiente. No iba a dejar que me manipulara para hacerme sentir mal por mantenerme firme. Sí, entendía que había pasado por mucho en su vida. Sí, sabía que estaba dolida por su ruptura,
aunque solo hubiera estado con el chico durante un mes. Pero nada de eso le daba derecho a exigir que yo cambiara mis planes, o a actuar como si mi generosidad fuera algo a lo que tiene derecho. Está actuando como si fuera la dueña del lugar y oficialmente estoy harta de aguantarlo. ¿Aita? ¿Soy yo la mala? Actualización 1. Quiero tomarme un momento para agradecer a todos los que han compartido sus opiniones sobre mi situación. Aunque algunos estáis siendo duros, leer vuestros consejos me está dando la confianza para finalmente establecer el límite que debería haber impuesto hace tiempo. Para todos los que preguntáis, mi cuñada siempre ha sido un poco prepotente, aunque siempre lo he dejado pasar por consideración a mi marido. Por ejemplo, cuando Richard y yo nos casamos, montó un numerito sobre cómo debería haber sido mi dama de honor. Armó un escándalo sobre cómo merecía un papel especial porque era su única familia. Cuando le dije con delicadeza que ya había elegido a otra persona, se enfadó y me aplicó la ley del hielo durante semanas. Y ha habido múltiples ocasiones en las que se autoinvitaba a cenar sin previo aviso, y luego se quejaba de lo que yo cocinaba. Una vez incluso bromeó diciendo que, como nunca tuvo una madre de verdad, yo debería asumir ese papel y cocinar para ella con más frecuencia. Así que sí, la prepotencia siempre ha estado ahí. Pero a pesar de sus tendencias egoístas, dejaba pasar las cosas porque quería mantener la paz. También seguía poniéndole excusas porque me daba pena su infancia, y quería que sintiera que tiene una familia. Pero la familia no se trata solo de dar, también se trata de respeto. Y la dura verdad es que ella no me está respetando a mí, ni a mi hogar, ni a mi generosidad. Para cualquiera que también esté luchando con establecer límites, que esto sirva como recordatorio. Ser amable no significa ser un felpudo. Puedes querer a alguien y aún así decirle que no. Puedes desearle lo mejor, y aún así negarte a dejar que se aproveche de ti. En cuanto a mi cuñada, aún no he decidido qué hacer a continuación, pero sé una cosa con certeza. Esta es la última vez que me pasa por encima. Actualización 2. Justo cuando pensaba que las cosas no podían volverse más ridículas. Mi marido me llamó desde el trabajo hace unos minutos. Al parecer, mi cuñada decidió llevar su queja directamente a él, llorando como una niña pequeña sobre cómo yo estaba desalojando a un miembro de la familia con problemas, y siendo insensible a sus problemas de salud mental. Prácticamente podía escuchar la frustración en la voz de Rich mientras me explicaba lo que estaba ocurriendo. No se estaba creyendo su dramática historia. De hecho, estaba tan molesto como yo. Estuvo de acuerdo en que no tenía derecho a presentarse en nuestra casa sin preguntar primero, y que su comportamiento estaba completamente fuera de lugar. Para intentar calmar la situación, incluso se esforzó por ser generoso. Ofreció pagar la habitación del hotel más cercano para que mi cuñada y sus amigas pudieran tener el fin de semana de escapada que tanto deseaba. Era una solución completamente razonable. Ella seguiría teniendo su tiempo a solas, y nosotros podríamos organizar nuestra reunión familiar según lo planeado. Pero, por supuesto, eso no fue suficiente para ella. Insistió en quedarse. No quería un hotel, quería mi casa y la quería en sus términos. A estas alturas, ni siquiera me sorprende. Solo estoy lista para tomar medidas. No es una víctima. De hecho, está siendo conscientemente prepotente, manipuladora y completamente irrespetuosa. Actualización 3. A estas alturas, he tenido suficiente. Mi cuñada quiere actuar con prepotencia. Quiere actuar como si mi casa no fuera mía para controlar. Bien. He decidido ser implacable. Llamé a la policía. Les informé con calma que alguien había entrado en mi propiedad sin permiso, porque eso es exactamente lo que es: allanamiento. Mi cuñada no tiene derecho a estar allí, y dado que se niega a marcharse incluso cuando Richard ofrece pagar su hotel, no tengo motivos para seguir siendo amable. Después de la llamada, no pasó mucho tiempo antes de que la policía apareciera en la casa de vacaciones y, como era de esperar, en cuanto llegaron, recibí una furiosa llamada de mi cuñada. Estaba gritándome, exigiendo que les dijera a los agentes que tenía permiso para estar allí. Pero no lo hice y le recordé que, de hecho, no tenía mi permiso. Le dije que había ignorado repetidamente mis límites, que había sido advertida antes, y que esto era enteramente culpa suya. Intentó discutir, intentó hacerse la víctima, pero nada de eso importaba. La policía no tardó en tomar su decisión. Ella y sus amigas fueron detenidas por allanamiento. No me siento mal en absoluto, ni un ápice, porque al final del día, le di todas las oportunidades de respetar mi espacio, pero ella dio por sentada mi generosidad y trató el hogar de mi familia como su propiedad personal. Ahora sabe que no estoy jugando. Mi marido no tenía idea de lo que había hecho hasta que recibió una llamada frenética de su hermana, sollozando y gritando para que la sacara bajo fianza. Estaba histérica, actuando como si yo hubiera cometido algún crimen imperdonable contra ella.
Seguía llorando sobre cómo no podía creer que yo llegara a tales extremos por algo tan trivial. Cuando Richard llegó a casa esta noche, inmediatamente intentó hablar conmigo al respecto. No estaba directamente enfadado, pero definitivamente estaba abrumado. Dijo que podría haberla convencido de que se marchara eventualmente si yo hubiera esperado un poco más, pero no iba a aceptar ese argumento. Lo miré directamente a los ojos, y le expliqué exactamente por qué hice lo que hice. Su hermana había ignorado repetidamente mis límites. Una y otra vez, se había presentado en mi propiedad sin preguntar. Y esta vez llegó tan lejos como para exigir que cambiáramos nuestros planes por ella solo porque había tenido una ruptura de un mes. Le pregunté directamente qué tipo de adulto actúa así, quién en su sano juicio piensa que puede simplemente apoderarse de la casa de otra persona, y luego montar un berrinche cuando le dicen que se vaya. Le dejé muy claro a Richard que yo no era una persona fácil de manipular. Había sido más que paciente con ella antes porque la consideraba familia. La había dejado salirse con la suya con su comportamiento varias veces a pesar de mi frustración, pero esto era una línea que había cruzado y necesitaba aprender que sus acciones tenían consecuencias. Le dije a mi marido que si su hermana estaba llorando sobre lo injusto que era todo esto, quizás fuera el toque de atención que tanto necesitaba en la vida. Había tratado mi amabilidad como algo dado por hecho, algo de lo que podía aprovecharse cuando le apeteciera, pero ahora finalmente entendería que yo no era alguien a quien se le pudiera faltar el respeto. Le dije sin rodeos que era hora de que ella aprendiera la lección y esperaba que me respaldara en esto porque, al final del día, ella era su hermana, pero esta era mi casa y yo había dejado de ser amable. Y solo para asegurarme de que no hubiera más sorpresas, ya había decidido que cambiaría las cerraduras al día siguiente. No más acceso, no más visitas inesperadas, no más tratar mi casa como un resort vacacional personal. Mi cuñada puede montar todos los berrinches que quiera. Puede llorar sobre lo injusto que es todo esto, pero al final del día, me niego a permitir que vuelva a suceder. Actualización 4. A pesar de todo el caos con mi cuñada, mi marido y yo seguimos adelante con nuestra reunión familiar anual tal como estaba planeado, y fue maravillosa. Mi padre, abuelo, primos, todos vinieron y pasamos todo el fin de semana recordando, riendo, celebrando la memoria de mi madre. Para esto estaba destinada la casa. Reuniones familiares llenas de amor y respeto, no alguien tratándola como un hotel gratuito. Richard y yo también tuvimos una larga conversación sobre todo lo ocurrido. Reconoció que al principio se quedó desconcertado por cómo habían escalado las cosas entre su hermana y yo, pero después de reflexionar, se dio cuenta de que yo había hecho lo correcto. Vio cómo su hermana había ignorado mis límites una y otra vez, y entendió por qué finalmente había puesto el pie en el suelo. Incluso estuvo de acuerdo en que cambiar las cerraduras era la mejor decisión. No volveríamos a pasar por esto de nuevo. Pero, como era de esperar, mi cuñada no había terminado de montar un espectáculo. Unos días después de salir bajo fianza, corrió directamente a las redes sociales y escribió una larga y dramática publicación sobre cómo yo la había traicionado y la había hecho arrestar por un malentendido trivial. Se pintó a sí misma como esta pobre familiar en apuros que solo trataba de encontrar paz, mientras yo, la villana despiadada, la había hecho encarcelar sin piedad. Claramente esperaba ganar simpatías, y que la gente se pusiera de su lado. Al principio parecía que su plan estaba funcionando. Algunos de sus parientes lejanos y amigos cercanos comenzaron a comentar apoyándola, llamándome cruel y despiadada por tratar así a la familia. Actuaban como si acabara de echar a una pobre mujer indefensa sin razón alguna. Sin embargo, no iba a dejar que tergiversara la verdad para hacerse parecer una víctima. Así que escribí serenamente mi propia publicación con todos los detalles. Expuse la historia completa, cómo le había dado una llave por amabilidad, cómo había ignorado la única regla simple que le había pedido, cómo había aparecido repetidamente sin permiso, destrozado mi casa e incluso intentado exigir que cambiara mis planes para acomodarla. Y lo más importante, dejé muy claro que la había advertido varias veces antes de llamar a la policía. Eso fue todo lo que se necesitó. En cuanto la gente leyó mi versión, la marea cambió por completo. Uno por uno, quienes la habían apoyado comenzaron a retractarse. Los comentarios pasaron de la simpatía a la incredulidad hacia ella. Incluso algunos de sus defensores originales empezaron a llamarla prepotente y a decir que estaba completamente equivocada. Algunos incluso dijeron que yo había sido demasiado amable por dejarla salirse con la suya durante tanto tiempo. No hace falta decir que quedó destrozada en los comentarios. Ahora, mi cuñada ha quedado completamente en silencio. Pensó que podía manipular la historia a su favor, pero lo único que hizo fue exponerse aún más. En cuanto a mí, estoy completamente en paz. Mi reunión familiar fue un éxito, y mi marido está totalmente de mi lado.
Las cerraduras han sido cambiadas y ahora todos saben exactamente qué tipo de persona es ella. Actualización 5. Han pasado 2 meses desde mi última actualización y ha ocurrido algo impactante. Como era de esperar, el caso de mi cuñada llegó a los tribunales porque mantuve los cargos. Intentó hacerse la víctima, pero al final del día, el allanamiento es allanamiento. Como era su primera infracción, se libró con solo una pequeña multa, lo que honestamente fue más clemencia de la que merecía. Desde entonces, no se ha atrevido a dirigirme la palabra. Ni una sola. Sin falsas disculpas, sin intentos de hacérsela simpática. Solo silencio total, y sinceramente, lo prefiero así. Pero lo más interesante es cómo todo esto ha afectado su relación con Richard. Siempre han sido extremadamente cercanos, pero en este momento, las cosas están tensas entre ellos. Ella cree firmemente que Richard debería divorciarse de mí por lo que hice. Está convencida de que arruiné su vida y que él nunca debería haber tomado mi lado. Realmente piensa que ella es la víctima en esta situación, y que él debería estar cortando lazos conmigo, no con ella. Pero Richard le ha dicho directamente que fue ella quien cruzó la línea. Ella fue quien ignoró mis límites, y ella fue quien provocó su propio arresto. Le recordó que la advertí múltiples veces antes de tomar acciones legales, y que en lugar de respetar mi hogar, ella decidió tentar su suerte. Como era de esperar, a mi cuñada no le gustó escuchar la verdad. Piensa que su hermano la ha traicionado al no apoyarla ciegamente, y ahora su relación está tensa. Básicamente está enfadada con él porque, por primera vez en su vida, no está tolerando su comportamiento. A estas alturas, ni siquiera me importa. Si está molesta porque Richard eligió apoyar a su esposa, en lugar de a su prepotente y allanadora hermana, ese es su problema, no el mío. Solo me alegra que todo este drama haya terminado, y que finalmente pueda disfrutar de mi casa de vacaciones sin preocuparme por huéspedes inesperados e indeseados.